Muy bien, entonces aquí podemos visualizar lo que es el libro de compiladores y procesadores de lenguaje. Estamos actualmente en el capítulo 3, que es el análisis sintáctico. Como recuerdan, la sesión anterior yo les compartí de igual forma este libro para que pudieran tener una base o un fundamento respecto a lo que corresponde a esta unidad. No sé si habían logrado visualizarlo, pero por ejemplo, hay una opción aquí que dice escuchar y reproducir. Capítulo 3. Análisis sintáctico. En este capítulo trataremos de los métodos de describir patrones sintácticos y los algoritmos para el análisis sintáctico. Primero presentaremos los conceptos básicos, luego las técnicas apropiadas para implementar un analizador a mano y, por último, los algoritmos utilizados por las herramientas automáticas. También veremos cómo cubrir y recuperarse de los errores sintácticos más corrientes. Una manera de describir la sintaxis de las estructuras de los programas es a través de gramáticas independientes de contexto o notación BNF, forma de Backus-Naur. Entonces, no sé si lograron escuchar, pero con esta forma, básicamente la aplicación va leyendo y esto, pues de cierta forma facilita la revisión del documento para que puedan tener como un primer acercamiento a esa sección. Si no han tenido la oportunidad de leer esta primera parte, pues sería ideal que en el transcurso de esta semana puedan visualizar la misma para tener algunos conceptos, algunas definiciones que son básicas en este punto. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario al respecto. No, Inge. Ok, perfecto. Adicionalmente, también les compartí un video el cual nuevamente les voy a compartir el link de acceso al mismo. Y en este pues se visualiza por medio de Visual Studio 2022 una aplicación que permite la gestión de archivos para un compilador. Esta vendría a ser como que la primera parte o la primera fase necesaria para el desarrollo de un compilador. Básicamente una herramienta que nos permita la gestión o el manejo de los archivos, que nos permita abrir un archivo, que nos permita guardar un archivo o incluso ingresar una cierta cantidad de texto. Entonces en este video se tiene un taller, una demostración básicamente al respecto de la verificación y validación de este proceso, la gestión de archivos para un compilador. Este es un proceso pues bastante sencillo, podríamos decirlo, es la primera fase y pues la idea es que tengan eh, las bases fundamentales para iniciar con el trabajo a realizar. No sé si todos tuvieron la oportunidad de visualizar ese video o alguien tiene algún comentario al respecto. Ok, muy bien. Muy bien, entonces vamos a pasar con respecto a la sesión del día de hoy, con respecto a los compiladores. Entonces tenemos la agenda, tenemos el algoritmo de parsing
y en este caso es el análisis sintáctico. Esto es lo que vamos a empezar a visualizar. Recordemos, la primera parte en este caso es la gestión de archivos y la segunda fase básica de un compilador es el análisis léxico. Entonces estamos en una tercera fase que es el análisis sintáctico y vamos a empezar a conocer y a visualizar algunos elementos importantes que debemos conocer para poder desarrollar esta actividad. Entonces dice el análisis sintáctico. Durante el análisis sintáctico se comprueba la corrección de la estructura del código. Cuando hablamos de la corrección de la estructura, estamos hablando de, en esencia, cómo va a ir definido el código, cómo se van a definir las actividades dentro de este código. En sí, eh, cómo va a ser su estructura, qué va a ir antes, qué va a ir después, cómo va a finalizar. Por ejemplo, si hablamos de un lenguaje de programación como C, recordemos que en este lenguaje, por lo general, en tanto en C como en Java, al final va a ir descrito un punto y coma. Entonces, este punto y coma generalmente lo que define es que es el fin de la línea de un determinado fragmento de código. Entonces, este viene a ser la parte práctica de lo que es el análisis sintáctico. Muestra o define o valida la correcta estructura que va a tener nuestro código. En este caso, como el análisis léxico, se obtienen la secuencia de tokens. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se pueden definir los tokens realmente? ¿O cómo las conocemos nosotros en un lenguaje de programación? ¿No? Los tokens básicamente van a venir a ser las palabras reservadas, las cuales estamos utilizando en nuestro lenguaje. Entonces a eso le definimos como tokens. Entre ellas, o entre las que podemos mencionar, puede ser un if, un then, un begin, un for. Todas esas palabras que utilizamos y que son parte de nuestro lenguaje son las que se definen en este caso como un token. Entonces, el analizador sintáctico verifica que esta forma un programa estructuralmente correcto, tal como se especifica la gramática del lenguaje. Entonces, esto es lo que básicamente va a permitir el análisis sintáctico. Verificar la estructura, cómo se ha definido esa estructura para poder validar que sea la correcta o la adecuada. Dice que los mecanismos para el reconocimiento, como resultado del análisis sintáctico, obtendremos un árbol de sintaxis correspondiente al análisis gramatical de esa entrada. Posteriormente, este árbol pasa a ser la nueva representación interna del programa inicial. Entonces, ¿cómo tenemos o de qué forma podemos obtener o validar esa sintaxis dentro de nuestro código? Pues básicamente por medio de un árbol sintáctico. Ahora bien, tenemos nuevamente la definición de gramática. Dice que hemos introducido anteriormente, la gramática son las herramientas que usaremos para describir formalmente nuestro lenguaje y por lo tanto usar el parser para reconocerlo. El parser trabaja a partir de una definición del lenguaje mediante una gramática contextual. Es básicamente una gramática libre de contexto la que utilizamos. Si recordamos la jerarquía de Chomsky, la primera gramática o la más simple es la de lenguajes regulares y luego seguida de esta está la que es libre de contexto, que es la que se utiliza para el desarrollo de estos lenguajes de programación.
Entonces tenemos aquí la definición formal correspondiente para la gramática libre de contexto. Dice que así como cualquier gramática formal, una gramática libre de contexto puede ser definida mediante una de 4 tuplas, las cuales se definen en este punto. Tenemos gramática, representada por la letra G, donde esta es igual a BT, BN, PS, donde BT es un conjunto finito de terminales, BN es un conjunto finito de no terminales, P es un conjunto finito de producciones y S pertenece al conjunto finito de terminales denominado símbolo inicial. A este se le define como símbolo inicial y está definido como una S. Y en este caso, como indica, pues pertenece al conjunto finito de los llamados terminales. Entonces, podemos definir que una gramática libre de contexto es una gramática formal a la que cada regla de producción tiene la siguiente forma. Un símbolo no terminal que vamos a representar con V. Una regla de producción. Y finalmente una cadena de terminales y no terminales, la cual podemos representar con W. Esta es en esencia la forma que determina una gramática libre de contexto. Vamos a visualizar en este caso algunos puntos. Una SIG o gramática independiente del contexto está compuesta por 4 elementos: los símbolos terminales, los símbolos no terminales, el conjunto de producciones y el símbolo inicial, tal y como habíamos mencionado a un principio. Estos son los elementos que básicamente van a permitir o van a componer la gramática. Vamos a ver. Algunas reglas o principios definidos para el desarrollo de estas gramáticas las podemos diferenciar en este punto, las cuales nos dan como unas ciertas reglas o restricciones que debemos de cumplir en este proceso. Entonces podemos ver que las letras mayúsculas como A, B, C, D, E y S denotan una serie de variables, siendo S el símbolo que está definido específicamente para un inicio. Las letras minúsculas A, B, C, D, E y dígitos y cadenas de letras en negrilla son descritos o especificados como terminales. Las letras mayúsculas X, Y y Z denotan símbolos que pueden ser terminales o variables. Y las letras minúsculas como U, V, W, X, Y y Z denotan cadenas terminales. Las letras griegas como alfa, beta y gamma denotan cadenas de variables y terminales.
Entonces, aquí tenemos básicamente un ejemplo de cómo se debería definir, en este caso, una variable. Vamos a definir el tipo de variable con int. Vamos a definir en este punto el identificador de esa variable, y como en los lenguajes comunes como C o Java, van a terminar al final con un punto y coma. Entonces, en esta forma podemos definirlo de la siguiente manera. Tenemos una variable que va a estar definida por un tipo, que en este caso viene a ser del tipo entero. Y tenemos el nombre de la variable y finalmente un punto y coma. El tipo, en este caso, es entero, y el ID o identificador denominado para esta variable va a ser de esta forma, un ID. Entonces, esto es algo que se debe generar o proceder de forma directa con lo que se define dentro de nuestro lenguaje de programación. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda al respecto o algún comentario. No, Inge. Hasta el momento todo bien. Ok, excelente. Entonces vamos a desarrollar una pequeña actividad que nos va a permitir visualizar un... Tal vez una idea más clara al respecto de esta primera fase. Entonces, a ver. Bien, aquí tenemos la actividad. Dice crear la gramática libre de contexto para su compilador. Entonces, voy a detener la grabación para explicar un poco más al respecto y que ustedes puedan trabajar en ese sentido la gramática que van a utilizar. Tenemos aquí la estructura, el tipo de código que permite reconocer la gramática, y en base a este código, pues vamos a definir el árbol. Entonces el árbol lo tenemos aquí. Inicia con este punto que es program. Vamos a cambiar el color del lápiz a un azul. Entonces aquí tenemos... no sé, tenemos program y finaliza en program. En este tenemos declaración de variables. Declaración de variables. En este caso, este se va a dividir en 3, que van a ser bars. Tenemos un identificador. Un int. Cerradura clean y en bars.
Vamos a cambiar. Entonces sale bars, el identificador y en bars. Este sale de program. Este sale en program. Y finaliza en el program. Aquí sería primera instrucción. Y en este espacio sería ítems, asignación, exclusión, entonces de este ítem de expresión saldría 1 y 2 y de este también saldría 1 y 2. Este sería ident ID, ident int, ident I, ident I, de este ident I se desprenderían dos opciones y de estas a su vez se desprenderían otras dos hacia abajo, igual acá. Y de este se podrían desprender tres. Este sería ident, que sería A. Este sería int, sería int, sería ident, que sería B. Este sería int,
que sería integer. Este sería idents. Esta sería una asignación. Y esta sería una expresión. Esta sería una asignación. Y una expresión. Entonces aquí sería B, que viene a ser igual a la asignación. La expresión es int. Por aquí ya no me va a alcanzar, creo. Aquí va a ser igual a 8. Este va a ser A, que va a ser igual a igual a P. Bueno, y más o menos de esta forma nos quedaría el árbol. Es un árbol de derivación que está en base a las instrucciones anteriores. A esto que está aquí, ¿ve? Sería como se puede desplegar el mismo para la generación de este. Vamos a ver. Entonces tenemos el algoritmo de parser. Dice que el objetivo del parser es reconocer la estructura de la entrada, es decir, debe ser capaz de generar un árbol de derivación para ella. Se explicarán brevemente algoritmos de parsing lineal, es decir, que reconocen las entradas de izquierda a derecha una única vez sin posibilidad de reconocer las decisiones tomadas. El token de Look-Hell, la información que se va a considerar para tomarse esas decisiones es el único token visible en cada momento. Esta pieza siendo la primera palabra más a la izquierda de la entrada y acaba siendo el último símbolo que nos queda. Por ejemplo, dada la definición, la instrucción, identificación, asignación e identidad. El primer token de Looking Head sería identificación y continuaría con la asignación hasta leer el último identificador, que sería la identificación. Entonces, para esto existen dos tipos diferentes de parsers lineales. El primero que es el análisis descendente o LL y el segundo que viene a ser el análisis ascendente o también es conocido como LR. El análisis descendente, LL, son los más intuitivos y muy habituales ya que permiten construir de manera sencilla parsing eficientes. Estos parsers empiezan creando el árbol de derivación por la raíz
y a continuación los hijos de manera recursiva. Es decir, empieza por la raíz, el nodo inicial, y luego pues van generando los nodos o hojas que corresponden. Los parses de análisis descendente utilizan métodos predictivos, los cuales indican que dado un token de looking head, el parser debe conocer cuál es el siguiente paso a seguir en el reconocimiento. Y el siguiente es el análisis ascendente o LR. Dice que este tipo de algoritmo es usado habitualmente por las herramientas automáticas de generación de parses como Jack 3 o Bison 4. Al contrario que el análisis LR y LLR construye sus árboles de derivación de abajo hacia arriba. Es decir, estos inician al revés, inician por las hojas y van creando hasta llegar a la raíz. Estos van a ser los dos algoritmos y estos van a ser los que vamos a conocer o trabajar en la próxima sesión. Entonces, como una parte de una actividad que pueden desarrollar mientras en el transcurso de esta semana es poder investigar algo del análisis descendente y el análisis ascendente para que la próxima semana podamos tener algunas definiciones relacionadas a estos temas y podamos abordar los mismos. Tomamos en cuenta que la próxima semana se va a continuar con la actividad. Entonces, solo vamos a tener definido para nuestros puntos una hora nada más, así como se dio la semana pasada. Entonces, eso es importante que lo tomemos en consideración. Y entonces les queda como parte de una actividad el poder generar esta pequeña investigación al respecto a los parses lineales, el análisis descendente, LL, y el análisis ascendente, LR. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Ingeniero. Muy bien, perfecto. Entonces, con respecto a la actividad esta que hicieron, donde se muestra la gramática libre de contexto para el compilador, eso se va a crear un espacio en la plataforma esta semana para que ustedes puedan generar y cargar la misma. Entonces solo evalúen y verifiquen esta y la pueden generar la carga. Esta la van a poder cargar como un documento adjunto. Entonces, tal y como se han hecho en otras actividades, ustedes crean la actividad, la cargan a Drive y lo que van a pegar únicamente en el espacio correspondiente de esta vendría a ser específicamente el link para el acceso al mismo. Ok, entonces eso básicamente sería la sesión